Muy bien, chicos, vamos a hablar ahora del tema denominado teoría atómica. Quiero que entiendas que el objetivo de este tema, jóvenes, es sobre todo basarnos en cómo es que los científicos, los estudiosos, los físicos, etcétera, como querramos llamarlo nosotros, de una u otra manera, jóvenes, construyeron una serie de teorías para dar con el átomo actual. Por ejemplo, tú sabes muy bien que ahora el átomo actual tiene más de 200 partículas subatómicas, tiene su núcleo, tiene su nube electrónica, tiene su subnivel, nivel orbitales, pero para llegar con todo eso, se crearon primero una serie de teorías. La idea del átomo, jóvenes, nace en Grecia, allá en los años 500 a 450 a.C., cuando los filósofos griegos, Leucipo y Demócrito, plantearon que toda materia se dividía en forma finita, ¿no? Justamente por eso, jóvenes, decían ellos que si tú cogías un cuerpo, lo fraccionaba, tendría que llegar a una parte el cual ya no se puede dividir más. Justamente a ellos le llamaron el átomo. Quiero que entiendas que la palabra átomo es una palabra griega, ¿correcto? ¿Sí? Que significa solamente sin división nada más, ¿ya? Solamente significa sin división. Sin división. Entonces, hablar del átomo, muchachos, es hablar de la materia, pero sin división, ¿correcto? ¿Sí? Ya está. De esa manera sería, muchachos, ¿ya? No te vayas a olvidar. Pero en cambio, Aristóteles niega la existencia del átomo. El auge filosófico de Aristóteles, la escuela aristotélica, ¿no es cierto?, niega justamente la existencia del átomo. Me decía, ¿por qué pensar que el átomo es la última división de la materia? Si nos trasladamos microscópicamente a ese mundo, nos veríamos también dado cuenta de que realmente él se va a seguir dividiendo. Conclusión, simplemente no existe el átomo, dice, ¿correcto? ¿Sí? Por lo tanto, toda materia como el cuerpo se va dividiendo cada vez en partes más pequeñas hasta una última, no una última división, sino una división infinita. En otras palabras sería, no existe el átomo. No existe átomo, ¿correcto? ¿Sí? Ya por si acaso, muy bien. Ahora, muchachos, claro, Aristóteles se basaba en 4 elementos. Aristóteles decía que todo el universo estaba formado por 4 elementos, por tierra, agua, aire y fuego, ¿correcto? ¿Sí? Entonces se basaba bastante Aristóteles en ello. El auge filosófico de Aristóteles tuvo que desterrar toda esa teoría para volver a hablar posteriormente, de más de 2000 años. El inglés John Dalton retoma la teoría mencionada por Leucipo y Demócrito. Tuve que pasar más de 2000 años, estamos hablando del año 1802. Y date del año 500 a.C., son 2300 años, muchachos, prácticamente. ¿Ya? Justamente, jóvenes, el amigo John Dalton lanza su libro El nuevo sistema de la filosofía química. Y en ello, jóvenes, se basa bastante en lo que vendría a ser, jóvenes, 4 postulados importantísimos. Primero, decía, es cierto, el átomo era una esfera maciza, compacta, indivisible, indestructible, inclusive invisible. Claro, era tan pequeña que no se podía ver, pero decía él que era una esfera muy compacta, muy maciza. En el segundo postulado dice, oye, 2 carbonos son completamente iguales, sobre todo en masas y propiedades. En cambio, un carbono y un nitrógeno son completamente diferentes, sobre todo en masas y propiedades. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Ya? Por si acaso. En el tercer postulado dice, el átomo no se destruye, el átomo es indestructible, inclusive en las reacciones químicas más violentas. ¿Qué significaba eso? Que si 2 átomos iban al choque, ¿no es cierto? ¿Sí? Solamente se desviaban, solo se desviaban. No había, jóvenes, destrucción del átomo, recuérdalo. ¿Está bien? ¿Ya? Por si acaso. El cuarto postulado dice, toda molécula se forma por la unión de átomos en una relación de números enteros y sencillos. En una relación de átomos de números enteros y sencillos. ¿Correcto? ¿Sí? Justamente eso menciona el cuarto postulado, muchachos. ¿Está bien? Y realmente, hasta la actualidad, es cierto, ¿no? Inclusive, jóvenes, sabemos que toda molécula se forma por la unión de átomos. ¿Qué decía Dalton? Que si se juntaban, no podía haber un cuarto de átomo que se una. No podía haber un tercio de átomo que se juntaba. Tienen que ser átomos enteros. Recuerda lo que decía eso el amigo John Dalton, ¿correcto? ¿Sí? Ya, por si acaso. Pero, jóvenes, evoquémonos a la actualidad. A la actualidad, jóvenes, el primer postulado es falso. ¿Por qué? Porque Dalton decía que el átomo era la última división de la materia. Pero a la actualidad sabemos que el átomo también se divide. Que el átomo está formado por partículas subatómicas y las partículas subatómicas están formadas por los quarks. Por lo tanto, jóvenes, el primer postulado tendría que ser falso, a la actualidad. Segundo postulado también es falso. ¿Por qué? Porque realmente, muchachos, 2 carbonos no necesariamente van a ser completamente iguales. Decía Dalton, sobre todo en masas y propiedades. Mentira. Felix Soddy en el año 1917 demuestra que los isótopos son átomos de un mismo elemento pero con masas diferentes. Significa que 2 carbonos pueden tener masas diferentes, que 2 azufres pueden tener masas diferentes, ¿correcto? ¿Sí? Negó totalmente lo que dijo el amigo John Dalton. El tercer postulado decía, el átomo no se destruye. Mentira, jóvenes, el átomo sí se destruye.
En una reacción nuclear, jóvenes, el átomo se destruye. En una explosión de una bomba atómica, el átomo se destruye. Por lo tanto, entonces, chicos, el átomo sí se destruye, ¿no? Eso es lo que conocemos en química como la transmutación, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Por si acaso. Los tres primeros postulados son falsos a la actualidad. Solamente el último es verdadero. ¿Por qué, profesor? Porque toda molécula se forma por la unión de átomos. Toda molécula se forma por la unión de átomos. No te vayas a olvidar. Toda molécula se forma por la unión de átomos, jóvenes. En una relación de números enteros y sencillos. ¿Correcto? ¿Sí? Eso es actualmente cierto. Toda molécula se forma por la unión de átomos. ¿Está bien? No se puede formar un cuarto de átomo, un tercio de átomo. No. Tiene que ser el átomo entero. ¿Correcto? ¿Sí? Pero, jóvenes, realmente los científicos son demasiado quisquillosos. Realmente los científicos son demasiado preguntones. Y por ahí le preguntaron a John Dalton, Dalton, ¿por qué el átomo tiene que ser una esfera? ¿Por qué el átomo no es un cubo? ¿Por qué el átomo no es un cono? ¿Por qué el átomo no es un cilindro? ¿Por qué tiene que ser una esfera? Dalton dice, no, lo que pasa es que la mínima área de un cuerpo... No, a mí no me vengas con tu geometría. Demuéstrame, dame un hecho de que el átomo realmente es una esfera. Dime qué debo hacer un experimento para ver. Pero Dalton era solamente filosofía. Recuerda su libro El nuevo sistema de la filosofía química. Era netamente filosofía. El pensar, desarrollar, que era justamente eso. Pero jóvenes, los científicos no creyeron en ello. Y justamente a raíz de ello, el hombre se vuelca a hacer una serie de experimentos. ¿Está bien? Por ejemplo, en el año 1833, el inglés Michael Faraday descompone al agua con corriente eléctrica. Ahora sabemos que la corriente eléctrica son los electrones, pero él ya hablaba de electrones, él ya hablaba de corriente eléctrica. Él, realmente ya experimentaba con la corriente eléctrica. Y te repito, la corriente eléctrica son electrones. La batería suministra corriente eléctrica, recuerda. Si tú suministras por acá y tienes el agua en descomposición, ¿qué vas a hacer? Bueno, en estas dos placas, una llamada ánodo, la otra llamada cátodo, se comienza a generar una serie de componentes. Por ejemplo, por acá, muchachos, ¿no? Por acá se va a liberar el oxígeno gaseoso, veamos. ¿Ya? Por acá se va a liberar el oxígeno gaseoso, el O2. De igual manera, por acá, jóvenes, el H viene por acá y por acá comienza a generarse, jóvenes, el otro gas. Porque tú sabes ahora que a la larga el agua que genera hidrógeno y oxígeno, ¿sí o no? Entonces, jóvenes, justamente el amigo Faraday descompone eso. Descompone el agua generando oxígeno y hidrógeno, generando el oxígeno y el hidrógeno, ¿correcto? Sí, pero empleando corriente eléctrica. Claro, en ese momento no sabían que era el electrón. Hoy sabemos que la corriente eléctrica viene a ser los electrones. En el año 1859, ¿no? William Crookes crea su llamado fluorescente, el tubo de Crookes, o también llamado tubo al vacío. ¿Qué hace él? En esa tubería inyecta un gas mediante las placas eléctricas de la corriente, mientras dos placas eléctricas, una llamada cátodo, la otra llamada ánodo. Se percata que cuando aprieta el interruptor, se percata la fluorescencia, la luz a su alrededor, el fluorescente como tú conoces. Pero, ¿qué es lo que realmente ocurre? Bueno, fácil. Esa luz que tú observas es producto ¿de qué? Del choque de la partícula que sale del cátodo que viaja hacia el ánodo con el gas que está dentro de ella. Significaba que la partícula que salía del cátodo y se iba hacia el ánodo chocaba con el gas generando una fluorescencia, una luz, la luz fluorescente que tú conoces. ¿Pero qué pasaba? Viajaba en línea recta y a grandes velocidades. Son partículas que salían del cátodo, de ahí nace la palabra rayo catódico. Y como el cátodo era negativo, ¿qué dice él? Esa partícula tenía que tener carga negativa, tan igual como la placa que estaba acá llamada cátodo. Claro, a la larga, pues esos son los electrones, pero él estaba experimentándolo. Él no llama electrón, él lo llama rayo catódico, ¿correcto así? ¿Ya? No te vayas a olvidar entonces, muchachos, hablar por lo tanto del rayo catódico, jóvenes, se refiere justamente hoy en día a los electrones. Ya el amigo William Crookes ya había experimentado con eso, ¿de acuerdo? ¿Sí? No te vayas a olvidar.